Buenas tardes a todos y a todas. Les doy la bienvenida a esta masterclass que se trata de un taller práctico sobre experiencias comunes y extraordinarias a cargo de Jorge Reski Pizarro. Les cuento un poco del expositor. Jorge es abogado de la UBA, agente de la propiedad industrial, ejerce su profesión en áreas de propiedad industrial e intelectual, propiedad horizontal, derecho inmobiliario y real estate, y derecho societario y corporativo. Tiene posgrados nacionales y extranjeros en derechos intelectuales y asesoría jurídica de empresas. También participó en numerosos cursos, congresos, jornadas, seminarios y conferencias relacionados con diversas especialidades del derecho, como asistente, ponente y expositor. Es autor de numerosas publicaciones en revistas y medios especializados sobre temas de sus áreas de ejercicio profesional, colaborador en libros y autor del libro Coronavirus y su impacto en los contratos inmobiliarios y en la propiedad horizontal. Problemáticas frecuentes en materia de propiedad horizontal, alquileres, compraventa, hipotecas que se acentuaron durante la pandemia. Es miembro del Instituto del Derecho de la Propiedad Horizontal del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y docente de la Diplomatura en Derecho de la Propiedad Horizontal del mismo colegio. También miembro fundador del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, creador y fundador de la Unión de Consorcistas de la República Argentina y actual coordinador general de REDECO, Reafirmación de los Derechos del Consorcista, ONGs líderes en la defensa de los consorcistas de propiedad horizontal. Es creador del Centro de Estudios de la Propiedad Horizontal y la Sociedad, director del suplemento de Derecho a la Propiedad Horizontal, Conjuntos Inmobiliarios y Derecho Inmobiliario en eldial.com. Y también socio director de Reski Pizarro, Recancels, Siches y Asociados, abogados, consultores, agentes de la propiedad industrial. Antes de darle lugar a Jorge, les cuento en forma de organización que los participantes son silenciados y también desactivadas sus cámaras. Vamos a dar espacio y lugar a que se desarrolle toda la exposición completa. Y después, si hay preguntas, vamos a brindar un espacio mediante el chat para que las puedan realizar. Los que nos están viendo en Facebook también, si tienen preguntas en el momento que se abra esta parte, pueden comentarlas en la publicación y yo se las transmito a Jorge. Ahora sí, voy a saludar a Jorge. Jorge, ahí podés reactivar el audio, creo. Ahí estamos. Muchas gracias, Federico, de por sí, por la presentación. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, espero que este rato que vamos a estar compartiendo sea útil para todos los colegas y las colegas que están en el Zoom. Vamos a compartir una presentación que nos va a servir de guía para llevar adelante esta suerte de clase sobre la cuestión de las expensas comunes ordinarias y extraordinarias en la propiedad horizontal, tanto en la propiedad horizontal común como en la llamada propiedad horizontal especial, que viene a cuento de la creación como derecho real del conjunto inmobiliario a partir de la reforma del Código Civil al pasar a ser el Código Civil y Comercial de la Nación, es decir, el Código Unificado, aplicándose a partir del 1 de agosto del año 2015. Voy a compartir ahora, si es posible. No sé si se está viendo. ¿Se ve? Perdón, ¿se ve? Todavía no. Ah, bueno. Entonces hay un error mío en cómo compartirlo. Compartir. Ahora sí. Perdón. Bien. Ahí está, ahora sí. Vamos, perfecto. Entonces, si les parece, comenzamos. Este taller, por supuesto, es eminentemente práctico, aunque va a haber un contenido teórico a los fines de darle un soporte material
a los distintos institutos que vamos a ir viendo durante el desarrollo de esta clase. El temario, ustedes lo habrán conocido previamente por la publicidad que hiciese microjuris.com durante las semanas anteriores. Allí vamos a ver conceptos, clases de despensas, fondo operativo, fondo de reserva, plazo de pago, intereses, mora en el pago de expensas, expensas realizadas por el propietario, consorcista, confección de las liquidaciones, certificación de la deuda, porcentuales de dominio, las clases de los porcentuales de dominio y el juicio ejecutivo, dentro del cual también vamos a encontrar el privilegio del consorcio en cuanto a las expensas comunes. Lo primero que se me ocurre en estos casos es intentar dar, más allá de lo que podamos conocer, que se desprenda de la normativa, una suerte de definición o de caracterización de qué son las expensas comunes ordinarias, ¿no? Dentro del marco de la propiedad horizontal, ya sea, como dijimos, la genérica, la que todos conocíamos antes de la sanción del Código Único, que estaba regido básicamente este sistema de la propiedad horizontal por la Ley 13.512, y también a partir de la reforma, en donde se acumulan algunas otras consideraciones que implican novedades más que interesantes, que también es importante tener en cuenta a la hora del estudio de este instituto. Más allá de muchísimas definiciones o caracterizaciones del concepto de expensas comunes, especialmente aquella que habla de que las expensas constituyen, por supuesto, la savia natural que permite al consorcio de propietarios, hoy persona jurídica de derecho privado, su sostenimiento y el carácter alimentario que le ha dado gran parte de la jurisprudencia a esas expensas comunes ordinarias. También hay que tener en cuenta que la definición debe implicar necesariamente todo aquello que esté destinado a los fines de requerir la recolección, la recaudación de fondos para el mantenimiento de las instalaciones necesarias, para el acceso o circulación de personas con discapacidad, o móviles también, pueden ser fijas o móviles, y también para las vías de evacuación alternativas en caso de siniestros. Aquí se incorporan en esta definición, en esta suerte de categorización, algunas novedades que trae precisamente el Código Único, que están referidas a la cuestión de la circulación interna dentro de los consorcios de propiedad horizontal de las personas con discapacidad, porque precisamente, haremos alguna referencia posterior a esto, esas instalaciones necesarias a los efectos de la circulación de personas con discapacidad constituyen partes comunes, indispensables, necesarias del consorcio a partir, decíamos, de la reforma normativa. Y también lo son las vías de evacuación alternativas para casos de siniestros, porque así también está contemplado en el artículo 2041 y otros concordantes de el capítulo correspondiente dentro del título 4 a la propiedad horizontal, llamada también propiedad horizontal común, para diferenciarla de los conjuntos inmobiliarios. Deben también pagar las expensas comunes extraordinarias dispuestas por resolución de la Asamblea, dice habíamos avanzado, me parece que yo me equivoqué en esto, perdón, habíamos avanzado en el análisis del 2048, vamos a retrotraer, porque estábamos viendo la cuestión del 2048, pero antes quería hacer un comentario con respecto a una definición más, y disculpen que estaba puesto en una filmina posterior lo que estábamos hablando, que era una referencia al artículo 2048, donde vamos a encontrar concretamente definiciones y caracterizaciones de las expensas comunes, pero antes me gustaría dar a conocer también una suerte de definición más moderna, si se quiere, de lo que implica
las expensas, que como en todos los casos, aún fuera de la propiedad horizontal, no dejan de ser erogaciones, que en el caso de la propiedad horizontal, del sistema, del régimen de la propiedad horizontal, llevan a la conservación, reparación y utilización de los bienes comunes, referidos también a la administración del consorcio, al pago de los seguros sobre partes comunes. Recordemos que los seguros, el seguro integral del consorcio, así llamado por la nueva normativa, es un seguro obligatorio a constituir por parte del ente, y también a solventar innovaciones que se realicen sobre sectores comunes, sufragar, por otro lado, remuneraciones y cargas sociales del personal en dependencia, del ente jurídico, de la persona jurídica consorcio, y englobando al resto de las cuestiones, todos los gastos destinados a mantener el funcionamiento precisamente del sistema de propiedad horizontal, que algunos podemos denominar una suerte de microsistema dentro del marco de los derechos reales, de la estructura legal de los derechos reales. El 2048, al que yo hice referencia en una parte más avanzada de su articulado, nos dice que los gastos y contribuciones, ustedes recordarán, por supuesto lo saben, porque ya el código tiene varios años de ejercicio y de tránsito y estudio por parte de los operadores jurídicos, la gran mayoría o todos los artículos del código tienen la particularidad, creo que en mi oposición beneficiosa, de tener una definición, es decir, que nos orientan hacia el contenido de esa norma, de esa prescripción establecida en el artículo. Y aquí, cuando se habla de gastos y contribuciones, se dice que cada propietario debe atender los gastos de conservación y reparación de su propia unidad funcional. Ese es un principio liminar, atento a que el sistema de la propiedad horizontal se basa principalmente en la llamada unidad funcional, más allá de la constitución del consorcio, que el consorcio es la integración de todos los titulares, de todos los propietarios, todos los titulares de dominio, de esas distintas unidades funcionales que van a conformar, integrándose, una persona jurídica distinta a todos y cada uno de esos integrantes titulares de dominio de partes privativas, dando lugar a la persona jurídica llamada consorcio, establecida en el artículo 148, inciso H, del Código Civil y Comercial. Entonces, por un lado está la obligación del propietario de la conservación de su propia unidad funcional, lo que se llaman las partes o espacios privativos de dominio exclusivo, y por otra parte, el segundo párrafo del artículo 2048 dice que asimismo estos propietarios deberán pagar las expensas comunes ordinarias de administración y reparación o sustitución de las cosas y partes comunes o bienes del consorcio necesarias para mantener en buen estado las condiciones de seguridad, comodidad y decoro del inmueble y las resultantes de las obligaciones impuestas al administrador por la ley, por el reglamento o por la asamblea. ¿Qué nos trae de importante esta cuestión establecida en el segundo párrafo del 2048? Bueno, por un lado, nos da la pauta de la obligación por parte del propietario de también sufragar aquello que son consideradas expensas comunes, y la denomina expensas comunes ordinarias, y veremos después por qué las quiere diferenciar de otras llamadas extraordinarias, que están dirigidas a la administración, a la reparación o sustitución y partes comunes o de los bienes del consorcio. Ese es el fin por el cual el propietario debe abonar esas expensas comunes ordinarias a los efectos de poder lograr ese mantenimiento, esa sustentabilidad, que además va a permitir cumplir con quizás el fin más importante de la persona jurídica consorcio, que es el de mantener en buen estado las condiciones de seguridad, comodidad y decoro del inmueble. Estos son
argumentos novedosos que fija el Código Civil y Comercial, atento que no existían con referencia similar en la ley que dio origen de creación al sistema de la propiedad horizontal, la conocida ley 13.512, derogada por el nuevo Código Civil y Comercial a partir del año 2015, y que tampoco en su articulado creaba una persona jurídica particular, especial dentro del derecho privado, pero que sin lugar a dudas después fue complementada por la doctrina y por la jurisprudencia a los fines de dar a entender que, aun cuando no estuviese en la letra de la norma, dentro de sus 20 artículos, existía indudablemente la consideración de una persona jurídica que iba a ser distinta de la personalidad jurídica de todos y cada uno de los integrantes de ese consorcio, que la ley, la 13.512, hablaba de condóminos, de copropietarios. Aquí lo importante es que estas expensas comunes van a ir a la administración, a la reparación y a la sustitución, siempre dirigida a partes comunes o bienes del consorcio, y necesarias, este principio de necesariedad hay que tenerlo siempre muy, muy en cuenta, especialmente para determinar si estamos en presencia de expensas comunes, y de acuerdo a eso también haremos posteriormente una subclasificación o una clasificación de esas expensas que están destinadas al cumplimiento de los objetivos principales, en mi opinión, que determina la nueva normativa en relación a los consorcios. Esto es, las cuestiones de seguridad, instituto que van a encontrar reiteradamente en varios artículos del código, del capítulo correspondiente a propiedad horizontal en el nuevo Código Civil y Comercial, porque es un valor, una referencia importante para la legislación novedosa, y agregando también las cuestiones de comodidad y decoro del inmueble, que va a ser el que van a poder usufructuar, utilizar, usar y gozar los propietarios y los ocupantes dentro del marco del sistema. Y también las expensas comunes tienen que estar destinadas o estarán destinadas al cumplimiento de las obligaciones que se encuentran impuestas al administrador, dice el artículo en su segundo párrafo, por la ley, es decir, las que tienen origen ex lege, obligaciones derivadas de fuente legal, las que derivan de la fuente legal interna, si se quiere llamar así, al reglamento, contrato o estatuto, dependerá de acuerdo a la posición que tomemos, la calificación que le demos, y también a las decisiones asamblearias. Es decir, todo esto que está reflejado en el inciso segundo del 2048 insta al cumplimiento o permite el cumplimiento de esos fines a través de la solventación del sufragar por parte de los titulares de dominio, de los propietarios, de las llamadas expensas comunes ordinarias, con lo cual queda bien definido en el código de qué se trata esta cuestión. Ahora bien, después decimos, perdón, bueno, sigue el artículo y dice que igualmente son expensas comunes ordinarias las requeridas por las instalaciones necesarias. Bueno, esto lo hemos visto, yo me anticipé un poco la cuestión por seguir el hilo de las placas. Pero aquí hay algo importante a tener en cuenta, que agrega o aumenta el ámbito de aplicación de las expensas comunes ordinarias de acuerdo a nuevas cuestiones que el Código considera importantes, de relevancia, valiosas para ser solventadas y sostenidas por el consorcio. Esto es el acceso o circulación de personas con discapacidad, esto puede ser a través de instalaciones fijas o móviles, y también las vías de evacuación alternativa para casos de siniestro. Valores que tienen que ver
por un lado, con el cumplimiento de normativa supralegal, como son tratados internacionales de protección a las personas con discapacidad, minusválidas o con movilidad reducida, que hoy sí también deben ser contempladas, tenidas en cuenta y cumplidas como obligaciones por parte del consorcio, y también, nuevamente, cuestiones de seguridad, como implicarían la evacuación alternativa en caso de siniestro. Y después dice el siguiente párrafo del 2048. Debe también pagar las expensas comunes extraordinarias dispuestas por resolución de la Asamblea. ¿Quién debe pagar? Por supuesto, el propietario titular de dominio de las distintas unidades funcionales que integran esa persona jurídica, con personalidad jurídica propia, llamado consorcio de propietarios o de copropietarios. Y aquí comienza otra parte referida a la disquisición que tendríamos que hacer en cuanto a la clasificación o subclasificación de las expensas comunes. Antes hablábamos de las ordinarias y ahora aparece, por primera vez, porque esto no existía en el anterior régimen legal de la ley derogada, las llamadas comunes extraordinarias, que tienen la característica de estar dispuestas por resolución de la Asamblea. Aunque, como veremos más adelante, nada más dice la ley, sin determinar claramente qué significan o qué constituyen expensas comunes extraordinarias, lo cual lleva también a un trabajo de mayor análisis, no solamente desde el punto de vista doctrinario, sino también jurisprudencial, que ya ha empezado a esbozarse en algunas cuestiones, han sido planteadas ante los tribunales, no solamente locales, sino también nacionales, y, mejor dicho, provinciales, y también cuando vamos a analizar cuestiones locativas, porque precisamente esto también es mencionado en la reforma al régimen de locaciones urbanas con destino a vivienda por medio de la ley 27.511, tan cuestionada y que hoy se encuentra en proceso de debate para su reforma, porque estas expensas extraordinarias serían, de acuerdo a esa reforma dada al Código Civil por la ley 27.511, no serían a cargo de los inquilinos o locatarios, sino directamente a cargo de los propietarios. Finalmente, el artículo dice que el certificado de deuda expedido por el administrador y aprobado por el Consejo de Propietarios, si éste existe, es título ejecutivo para el cobro a los propietarios de las expensas y demás contribuciones. Cuando hablamos de expensas, también deberíamos agregar, como lo dice el articulado de la ley, el resto de las contribuciones que quizás derivan no solamente de gastos comunes, sino de gastos ocasionados directamente por el actuar del propietario, que generan de alguna manera una erogación al consorcio y que el consorcio intenta repetir contra esta unidad funcional o contra el propietario de la unidad funcional. En este último párrafo conviene determinar en una disección de esto algunos elementos que me parecen también importantes de discriminar. El certificado de deuda expedido por el administrador no es algo novedoso. Existe desde ya en el régimen procesal, en el rito, tanto a nivel nacional, en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, como también lo vamos a encontrar en el régimen ritual de la provincia de Buenos Aires y también de otras jurisdicciones provinciales. Pero la característica que le suma el articulado del nuevo código es que este certificado debe estar aprobado por uno de los órganos creados por la nueva ley dentro del consorcio, que es el Consejo de Propietarios. En el caso de que éste exista, o de que éste existe, perdón. ¿Por qué esto? Porque precisamente, a pesar de que en el anteproyecto de modificación y unificación del código se hablaba de 3 órganos que componían a la persona jurídica consorcio, es decir, el órgano ejecutivo o administrador, el órgano de mayor decisión y de deliberación no permanente, como es la Asamblea, y
el órgano del consejo llamado de propietarios, que antes se lo conocía de acuerdo a los reglamentos de copropiedad de administración, comúnmente como consejo de administración, pero que ahora tiene un nombre, un nuevo nombre, nomen iuris, que es el de consejo de propietarios, para delimitarlo más claramente por quién debería estar constituido e integrado. Decía que este consejo, que en un primer momento, en el anteproyecto, era un órgano permanente y de existencia necesaria, por el contrario, cuando se terminó de modificar el anteproyecto y se sancionó la ley, y promulgó, por supuesto, la reforma del código, pasó a ser un órgano de los llamados facultativos. Por eso, claramente, entre comillas, esta parte final del artículo 2048 dice: si existe, habrá que expedir un certificado de deuda, siempre por el administrador, como lo veníamos haciendo anteriormente, pero ahora deberá constar la aprobación del Consejo de Propietarios en tanto y en cuanto funcione este Consejo de Propietarios. Es decir, que se ha sido designado. Vamos, sin querer entrar en una discusión, en un debate por ahí más profundo, más amplio, que nos llevaría bastante más tiempo y quizá no sea el objeto principal de esta presentación y la charla, dejo planteado un interrogante: ¿qué sucede, si bien el órgano claramente por la ley es un órgano de carácter facultativo, puede o no existir, qué sucede en aquellos consorcios donde los reglamentos de propiedad horizontal, ahora llamados así, antes de copropiedad y administración, determinaban la existencia obligatoria del Consejo de Administración, antes llamado así, ahora Consejo de Propietarios? ¿Por qué digo obligadamente? Porque precisamente había una manda dentro del marco estatutario o reglamentario en que estos consejos debían constituirse. Es decir, no se establecía la facultad, él podrá existir o constituirse, sino deberá constituirse. ¿Qué sucede en esos casos donde, habiendo una manda directa del estatuto, que por supuesto es ley entre las partes, es decir, cumple la función del inter alios acta y por ende debería ser de cumplimiento obligatorio para todos, se decide en una asamblea de propietarios no contar con él por las razones que fueran, algunas las veremos un poquito más adelante, que tienen que ver con cierta renuencia de los propietarios a conformarlo, más aún después de la sanción del nuevo código, por una suerte de campaña, si le queremos llamar, un poco destinada a generar miedo entre los propietarios, especialmente los menos conocedores de las cuestiones jurídico-legales, en cuanto a responsabilidades patrimoniales que podrían tener en el cumplimiento o incumplimiento, mejor, de sus funciones. Bueno, mi tesitura en este aspecto es que cuando hay una manda, el Consejo debe ser aprobado y, por lo tanto, eventualmente, si el certificado está expedido por el administrador y no está aprobado por ese Consejo, se deberá constituir el Consejo a los fines de su aprobación. Si no, vuelvo a decir, es una opinión personal, no se constituiría correctamente, con habilidad, el título ejecutivo para llevar adelante la ejecución de expensas, que también vamos a hacer referencia un poquito más adelante. Decíamos, y en el final de este párrafo, que este certificado es el título ejecutivo para el cobro a los propietarios de las expensas y demás contribuciones, en consonancia con lo que establece la ley procesal. El articulado nuevo del Código Civil y Comercial, en el artículo 2056, nos da alguna pauta de cómo se establecen estas expensas. Sin querer avanzar en el desarrollo de las distintas teorías y posibilidades que se daban antiguamente con el régimen regido, sostenido por la Ley de Propiedad Horizontal, la 13.512, comúnmente se hablaba de que la determinación de la proporción en el pago de las expensas estaba dada casi indefectiblemente por las superficies que ocupaban las distintas unidades privativas. Es decir, que a mayor superficie se entendía una mayor carga en la proporción determinada para el pago de las expensas comunes.
Se discutió esta cuestión, si era así, si no era así, el principio rector sería ese. Hoy ese principio se ve diluido precisamente por el contenido del artículo 2056 en cuanto a lo que debe establecer mínimamente, es decir, no taxativamente, sino numerativamente, este artículo que hace referencia a los contenidos del reglamento de propiedad horizontal. Ahora es llamado reglamento de propiedad horizontal en contraposición o desdeñando la figura del reglamento de copropiedad y administración que vamos a encontrar en todos los reglamentos anteriores a la reforma del Código Civil y Comercial, atento que el centro, el eje, tampoco tiene que ver directamente con el objeto de esta charla, pero bueno recalcarlo, que el objeto, el centro de la propiedad horizontal está dado en la unidad privativa y ahí irradia hacia el sistema comunitario de condominio de indivisión forzosa, por lo tanto se entendió correcto, y yo considero que así está muy bien, que el reglamento debería dejar de ser de copropiedad para pasar a ser un reglamento de propiedad horizontal, que conlleva la consideración de la unidad funcional como centro, como eje del sistema, como decíamos, que conjuga satelitalmente el resto de las unidades, el resto, perdón, de las partes comunes, sectores comunes, bienes comunes de indivisión forzosa, por supuesto, que también integran la propiedad o la copropiedad de los titulares, pero que no hacen al eje central del derecho real de propiedad horizontal. Entonces, ante esto, el código dice que por un lado puede haber determinación de la parte proporcional indivisa de cada unidad, es decir, el porcentual determinado de acuerdo a su participación en cuanto a planimetría, agrimensura, medidas de cada unidad, pero que por el otro lado también puede existir una determinación de la proporción en el pago de las expensas comunes. Es decir, una no lleva o no conlleva directamente a la otra. El principio rector anterior se ve ahora diluido, diversificado por estas dos enunciaciones, estas dos cláusulas del artículo 2056, que deben estar sí o sí necesariamente contempladas en los nuevos reglamentos de propiedad horizontal. Con lo cual, más allá de que pueda tener una proporción indivisa superior, una unidad, a otra, puede que una unidad superior pague o deba contribuir en su determinación en proporción menor cuantía, menor pago a las expensas comunes. Esto se debe, y tampoco quiero andar en esto porque si no la clase se va a hacer demasiado extensa, lo podremos también tratar en otra oportunidad. Esto se debe precisamente a que se ha analizado dentro del marco de la propiedad horizontal que hay unidades que pueden ser más importantes en extensión, en superficie, pero que por sus ubicaciones, por el acceso a ciertos y al goce de ciertos sectores, bienes o partes comunes más restringidos, o en algunos casos directamente sin acceso a ellos, por las características de la unidad, por los pisos donde se encuentran ubicados, ya sea en planta baja, en el fondo de una planta baja, o en el último piso, por debajo de una azotea, de una terraza, de una cubierta. Eso conllevaría también a una serie de desvalorizaciones de esas unidades que, por lo tanto, si bien tienen quizás mayor superficie que otras que se encuentran en el mismo conjunto, deberían o podrían pagar menos, puesto que se encuentran en una suerte de disvalor con respecto al resto de esas unidades. Aquí se aplica lo que comúnmente se llaman coeficientes de bondad. Es decir, se le otorga ciertas ventajas a aquellos que tienen algunas desventajas desde el punto de vista constructivo, edilicio, de ubicación y de aprovechamiento de bienes y servicios comunes dentro del consorcio de propiedad horizontal. Muy bien. El artículo 2049, si seguimos el hilo conductor de
el Código Civil y Comercial de la Nación, nos está hablando de las defensas. Y aquí hay algunas cuestiones muy similares a lo que establecía la otrora Ley de Propiedad Horizontal. Y aquí se dice que los propietarios no pueden liberarse del pago de ninguna expensa o contribución a su cargo, aún con respecto a las devengadas antes de su adquisición, por renuncia al uso y goce de los bienes o servicios comunes, por enajenación voluntaria o forzosa, ni por abandono de su unidad funcional. A ver, está claro que en el anterior régimen el abandono de la unidad funcional no daba lugar de ninguna manera, tampoco lo hace ahora, a eximirse o exonerarse del pago de las expensas. La obligación sigue en cabeza del titular dominial. También no pueden liberarse del pago de ninguna expensa o contribución quienes que se encuentran devengadas, por supuesto, antes de su adquisición. Es decir, más allá de convenios, cláusulas que pudieran darse en el momento de las transferencias de dominio, lo cierto es que el adquirente tendrá que hacerse cargo de esas expensas impagas, de esas contribuciones que no fueron obladas correspondientemente, que fueron realizadas, consumadas antes de la adquisición. Pero la característica principal es que, por un lado, el adquirente al cual se le carga esas expensas o gastos devengados con anterioridad, tendrá la posibilidad de hacer frente y tendrá también la posibilidad de ser demandado únicamente en el marco del valor patrimonial de su unidad funcional. No así aquel que se le demanda por gastos y contribuciones impagos, insaldados o insolutos, mientras se encuentre o sean dadas o devengadas durante el ejercicio de su titularidad de dominio, de su señorío en la unidad, donde no solamente responderá con la propia unidad funcional, sino con todo el patrimonio que va a ser la prenda común del acreedor consorcio, que como veremos es el único acreedor en el marco de la propiedad horizontal en la relación existente entre consorcio y propietarios o consorcistas, si hablamos de un sentido más amplio del término, que quizá también habría que definirlo con mayor precisión, pero no lo vamos a hacer para tratar de avanzar en esta cuestión. Y por otro lado, tampoco va a haber posibilidad de liberarse del pago si hay una renuncia por parte del propietario al uso y goce de bienes o servicios comunes. Es decir, pongamos el caso de existencia de terrazas, solarium, azoteas, los llamados amenities, Zoom, parrillas, bueno, microcines, todo lo que conocemos hoy en las nuevas tipologías, especialmente constructivas, que hacen aplicables al sistema de propiedad horizontal, el hecho de que el propietario diga, yo no voy a usar eso, renuncio al uso, al goce de la piscina, por ejemplo, eso no va a significar de modo alguno que pueda renunciar, que pueda liberarme del pago a la contribución a esos gastos, expensas comunes. Tampoco, dice el artículo 2049, en su segundo párrafo, pueden rehusar el pago de expensas o contribuciones ni oponer defensas por cualquier causa fundadas en derechos que ellos invoquen contra el consorcio, excepto compensación, y acá tengamos en cuenta este instituto que es muy novedoso a los fines de la propiedad horizontal, sin perjuicio de su articulación por la vía que corresponde, o por la vía correspondiente. ¿Qué quiere decir esto? Antes de la sanción del nuevo código, la compensación, entendamos esto, como la forma de hacer confluir deudas y derechos a creencias con deudas y deberes de una parte y de otra
recíprocamente a los fines de encontrar un punto de entendimiento donde la diferencia la va a pagar quien sea el mayor deudor, no era compatible con el sistema de la propiedad horizontal, sin perjuicio de que sí se podía aplicar por doctrina tomada del extranjero, la alemana, la francesa, la idea de la compensación. Pero tanto en ese sentido, donde no estaba regulado y no era por ende, no había imperium para hacerlo, no había obligación para poder llevar adelante, como en este, donde está contemplada la excepción de la compensación, en ambos casos, esta compensación, por supuesto, debe estar dado en tanto y en cuanto encontremos acreencias líquidas, sumas líquidas o fácilmente liquidables de un lado y del otro. ¿Qué quiero decir con esto? No es lo mismo una sentencia en donde se lleva adelante la ejecución del impago de deudas por expensas comunes para poder ser compensada o aceptar el planteo de compensación de daños producidos en la misma unidad que debe esas expensas impaga, pero que sin embargo no ha obtenido una sentencia definitiva, firme, consentida, donde además haya una liquidación y transforme eso en un monto de una suma líquida y exigible. Es decir, la compensación únicamente podrá darse en esas características. Puede ser, sí, si deuda líquida y exigible, o fácilmente exigible y fácilmente liquidable, mejor dicho, por el lado de la ejecución de expensas en un juicio ejecutivo que tiene otras características, otras cualidades, lo sabemos, lo vemos un poquito más adelante, es un proceso de ejecución, es un juicio ejecutivo, es un proceso especial, mientras que por el otro, daños en una propiedad, en una unidad, en donde el consorcio, como son derivados de la propiedad horizontal, es el presunto acreedor, por lo menos el demandado, si no existe una sentencia firme, consentida y con liquidación que haga lugar a una suma líquida o exigible o fácilmente liquidable, no va a haber posibilidad de esa compensación, aún estando permitida por la norma. Pero bueno, es un elemento que permite, si se dan si coexisten estas dos posibilidades, de dar solucionado a un entuerto cuando se generan estas situaciones, no tan comunes, pero que sí bien pueden ser tenidas en cuenta. El artículo también sigue diciendo hacia el final, el reglamento de propiedad horizontal puede eximir parcialmente de las contribuciones por expensas a las unidades funcionales que no tienen acceso a determinados servicios o sectores del edificio que generan dichas erogaciones. Esto, como gran parte de lo que estamos analizando en el articulado del Código Único, proviene más que de la ley de propiedad horizontal, de su articulado, de esos 20 artículos, que sin embargo, a pesar de lo escueto de esa norma, significaron casi 70 años de ejercicio y de cumplimiento de la norma, es decir, permitieron desarrollar un instituto novedoso que tanto ha permitido el acceso a la vivienda y especialmente en las grandes ciudades del país, sino que además de esa cuestión, lo que hay que tener en cuenta aquí, que la jurisprudencia y la doctrina han trabajado conjuntamente, por supuesto, durante estos casi 70 años, o por lo menos durante los primeros 50, como siempre, como sucede entre abogados, juristas y magistrados con distintas posiciones, actitudes o consideraciones o conceptos doctrinales distintos, diferentes, y por ende también confrontando, llevando a quizás extremos las discusiones con respecto a personalidad jurídica del consorcio, con respecto a si existe o no, si existía o no el derecho real de propiedad horizontal, las características del régimen. Bueno, todo esto significó un bagaje
jurídico muy importante que, una vez saldado en sus grandes rasgos, en los últimos 20 años, diría yo, especialmente con gran apego jurisprudencial a la doctrina de la Cámara Civil y Comercial, la Cámara Civil de la Capital Federal y otras cámaras civiles y comerciales provinciales, han dado lugar a una constitución de institutos y de ideas que se vieron claramente plasmadas en la reforma al Código Civil y Comercial en esta parte, en este instrumento, es decir, en el derecho real de propiedad horizontal. Por supuesto, el derecho real de propiedad horizontal era reconocido pretorianamente con anterioridad, casi llegó, por supuesto, a ser unánime este reconocimiento en las últimas décadas, al igual que la característica de la personalidad jurídica del consorcio, no tenía refrendo legal. Esto se ve ahora sí, claramente, en el año 2044 y en otros artículos del Código Civil, se ven claramente expresados en la ley. Por eso decimos que la fuente es legal, ex lege, y ya en esto no hay más discusión a los fines de poder mantener algunos debates ya quizás un poco anacrónicos. Este bagaje, decía yo, se va a ver reflejado en esto que estamos hablando y en otros de los elementos que vamos a analizar posteriormente. Y aquí vemos que tanto antes como ahora, y ahora específicamente, podrá haber exhibición, pero únicamente parcial, nunca es aceptada la exhibición absoluta, de las contribuciones por expensas a las unidades funcionales que en verdad no tengan un acceso determinado a servicios o sectores del edificio que generan esas erogaciones, el que no goza de la calefacción central, o no le llega el agua por alguna razón, o no tiene acceso a los amenities, o no tiene, quizás en algunos casos, acceso o uso a ascensores, especialmente en aquellos, o lo tiene muy restringido, como en aquellos locales destinados a usos comerciales que se encuentran en los frentes de los edificios. Bueno, hay variada tipología que en muchos casos anteriormente han llevado a la discusión jurisprudencial de estas cuestiones. Con este pantallazo que hemos visto para tratar de definir y encontrar la clasificación de las expensas comunes, está claro que de aquí en adelante no vamos a hablar de otra cosa cuando hablemos de expensas comunes, pero sí vamos a hacer una discriminación en las clases, porque la ley misma discrimina. Quiero decir, hay comunes ordinarias que están dadas por básicamente la solventación, el sustentamiento, la sustentabilidad, la subsistencia, el funcionamiento del edificio sobre el que se asienta el consorcio de propietarios, la indispensabilidad de esas erogaciones a través de esas expensas comunes para precisamente mantenimiento de la seguridad, comodidad y decoro del edificio, la característica de periódicas que la diferenciará, como veremos un poquito más adelante, de las extraordinarias, y por supuesto todo aquello que tenga que ver con el mantenimiento de partes, sectores y bienes comunes a los fines de un mejor aprovechamiento de todas estas partes y de todos estos sectores dentro del consorcio de propiedad horizontal, sectores comunes que por supuesto se encuentran, como sabemos, en el marco de este derecho real tan peculiar, tan sui generis, en cabeza de los condóminos que se encuentran en el marco de un condominio de división forzosa, que a su vez ese condominio integra el título suficiente de sus unidades privativas, que son de dominio exclusivo, conjuntamente y conformando este especial derecho real de propiedad horizontal. Por otro lado, hablamos de las comunes ordinarias, la diferenciación está dada como las comunes extraordinarias. Dijimos que las extraordinarias, según la norma,
son las que determinan la asamblea, pero lamentablemente el código se quedó a mitad de camino o no lo quiso hacer, el legislador quizá entendió que mejor esto fuera interpretado internamente por los consorcios, eventualmente los jueces, los magistrados sean los que tomen la rienda y vayan un poquito más avanzadamente y determinen con mayor precisión qué son estas expensas extraordinarias, comunes extraordinarias, pero por supuesto cabe aquí la aclaración de que para ello no deben ser regulares, porque si lo son serían ordinarias, y que también, por supuesto, no corresponden al mero funcionamiento, al funcionamiento habitual, normal del consorcio. Ahí está el rasgo distintivo, la pieza notoria de la infrecuencia en la determinación de extraordinaria como una expensa común, y, por supuesto, como lo dijimos anteriormente, como la norma lo establece, el cumplimiento de la decisión asamblearia que así lo determina. Más allá de que puede equivocarse la asamblea y considerar algo como expensa extraordinaria que no lo fuese, porque no cumple estos requisitos que, vuelvo a decir, están establecidos más doctrinalmente o pretorianamente que por la letra de la ley, porque la ley no habla de eso, sino que simplemente dice que las extraordinarias, en contraposición, deberán ser determinadas explícitamente por una asamblea de propietarios. Con lo cual, si no hay asamblea que determine la extraordinariedad del gasto, de la expensa, parecería que no lo hubiera, más allá de que podríamos también discurrir de si esto no implicaría también un abuso de derecho, cuando es manifiesto que el concepto que se quiso tener en cuenta al querer aprobar por la Asamblea ese gasto tiene connotaciones claramente, tipificantemente extraordinarias. Y también, y sin entrar en esa cuestión que llevaría horas de debate, si esa extraordinariedad o no puede ser después discutida en el marco de una relación ajena al consorcio, por lo menos en principio no oponible al consorcio, que son los contratos de locación, conforme precisamente, como dijimos, la ley 27.511, donde específicamente separa de la responsabilidad del locatario el pago de las expensas determinadas como extraordinarias. Ahí decimos que las expensas son siempre comunes. Este es un principio que se desprende claramente de las nuevas premisas establecidas en los artículos del código que hemos elaborado, que hemos analizado. Por lo tanto, ya no se hace esa diferencia que antes sí se hacía con el anterior régimen de la ley 13.512, en donde para diferenciar gastos y ver a quién le correspondería y cómo no, y cuándo no, y de qué manera los liquidaban los administradores, se hablaba de gastos ordinarios y extraordinarios, pero básicamente por la cuestión de los montos, más que nada. Y hoy en día lo extraordinario no va por el monto, sino va precisamente por aquello infrecuente, por aquello que además genera una mejora, no un mantenimiento, un sostenimiento, la salubridad propia del edificio, sino, como decía, un mejoramiento que le va a otorgar un mayor valor a las partes comunes y también a las unidades, por vía indirecta, privativas, que se van a ver beneficiadas por esas cargas que se establecen como expensas extraordinarias. Si no existen esos elementos distintivos o tipificantes, no habría forma de determinar que existen expensas extraordinarias. Cuando hablamos de naturaleza jurídica, los abogados no podemos dejar, esto lo venimos arrastrando desde siempre, desde la facultad, no podemos obviar quizá cuando hablamos de institutos, ir un poco a esta cuestión. Yo no voy a avanzar demasiado en esto, se ha escrito demasiado, los convoco a la lectura de mucho texto al respecto, pero vamos a tomar, más allá de alguna disputa doctrinal que existe, el concepto más refundido, que es el que las expensas son obligaciones propter rem, es decir, que van en razón de la cosa, y algunos también las llaman
obligaciones reales o ambulatorias. Esto lo vimos cuando dijimos con respecto a qué manera o de qué manera sufragan las expensas los propietarios que adquieren una vivienda donde ya existía una deuda por expensas impagas, y por el otro lado, donde no existía ese caso, sino que se vienen devengando durante el tránsito como domino de la parte privativa, de la parte exclusiva de un propietario, es decir, es el deudor claro, directo de esas expensas. Unos responderán de una manera, otros responderán de otra manera. La deuda por expensas existe, por supuesto, mientras haya edificio, asiento del consorcio de propietarios, y solo se va a extinguir por la desaparición del edificio, ya sea por la demolición del mismo, por la destrucción del mismo o por la desafectación del régimen de la propiedad horizontal. Vamos a ir un poquito más rápido y vamos a ver ahora las obligaciones del propietario. El propietario, por el artículo 2046, está obligado, y en uno de los incisos dice, a pagar expensas comunes, ordinarias y extraordinarias en la proporción de su parte indivisa. Ahí parecería darse un poco de bruces con respecto a lo que establece el 2056, en donde hacía una diferenciación entre la alícuota de participación, que inclusive podría llevar el derecho a voto dentro de las asambleas, con la cuestión de la parte indivisa que le corresponde de acuerdo a las superficies, a la planimetría que el plano de mensura de MH y después a través del otorgamiento del reglamento de propiedad horizontal dio lugar a la determinación de esa proporción. Otro elemento importante y destacado en el marco de la cuestión de las expensas, y muy novedoso, por cierto, es lo que deviene de los artículos 2040 y 2041, también del 2042 del Código Civil y Comercial de la Nación. Y esto tiene que ver con cosas y partes comunes. Lo novedoso es que se solventan con las expensas, como dijimos anteriormente, las instalaciones necesarias para el acceso y circulación de personas con discapacidad, fijas y móviles, externas a la unidad funcional, y las vías de evacuación alternativa para casos de siniestros. ¿Por qué? Porque entre los valores que establece la nueva legislación para ser contemplados en el marco de la propiedad horizontal, la seguridad edilicia y física en especial de aquellas personas en condiciones de vulnerabilidad y hasta de hipervulnerabilidad, en confluencia con preceptos constitucionales, artículo 16 y especialmente artículo 75, inciso 22, convenios internacionales que tienen equiparación a la Constitución Nacional y categoría supralegal, establecen precisamente que esos elementos van a tener que ser especialmente tenidos en cuenta y ser sufragados obligatoriamente por el propietario. Ya no va a haber más discusión si corresponde, no corresponde, cuánto corresponde, y lo que habrá que hacer es que el consorcio cumpla con las debidas instalaciones fijas o móviles para las personas en esta situación, y el consorcio y los propietarios del consorcio asumir de acuerdo a su participación en la contribución a las expensas. Y también es importante tener en cuenta que en el 2042, cuando se habla de cosas y partes comunes necesarias o no indispensables, también se sostienen por expensas. ¿Cuáles son las partes comunes necesarias o no indispensables? Los llamados amenities, que establece con creo que Tino ante la nueva tipología, las nuevas tipologías constructivas que se vienen dando desde hace bastante tiempo, son receptadas por el legislador y determina que eso, amenities, como lo llamamos comúnmente, también deberán ser sostenidas por las expensas comunes. Diferencia entre fondo operativo y fondo de reserva. Por un lado, el fondo operativo es la llamada caja. En un consorcio, a través del ejercicio del administrador, órgano de conducción y ejecución de la administración del consorcio,
en esa caja, encuentra en esa caja una cuenta para gastos corrientes, habituales, permanentes, ¿no es cierto? A veces más menguada, menos menguada, pero siempre debería existir ese fondo operativo a los efectos de poder llevar adelante el desarrollo del ente consorcial, haciendo frente a las erogaciones, a los gastos que ello implica, personal en relación de dependencia, contratistas, obligaciones fiscales, etc. Y por otro lado, habría que hacer una diferencia muy importante con el fondo de reserva. El fondo de reserva está establecido en el artículo 2046, precisamente en las obligaciones de los propietarios. Y allí se dice en el inciso D que el propietario está obligado a contribuir a la integración del fondo de reserva si lo hay. El fondo de reserva, diferenciado del fondo operativo, que siempre debe existir, más menguado o no, en un consorcio porque permite su desenvolvimiento diario, cotidiano, este fondo operativo puede existir o no, lo determinará así el reglamento de propiedad horizontal hoy o antes el reglamento de copropiedad horizontal, y en caso de que sí deba existir, se deberá constituir, y hay muchos casos, aun cuando no lo establezca el reglamento, en más de una ocasión ha habido asambleas que lo han determinado con la consideración unánime de todos los propietarios a los efectos de tenerlo preparado para afrontar lo que, vamos a ver, son gastos imprevistos o mayores a los ordinarios. Aquí decimos que es facultativo precisamente porque la expresión "sí lo hay" es casi lo mismo que cuando hablábamos del Consejo de Propietarios, da la caracterización de la posibilidad de que esto es potestativo por parte de los consorcios. La discusión, y también la dejo para que ustedes en todo caso después la analicen más adelante, está dada en que si este fondo, el fondo operativo, mejor dicho, el fondo de reserva, que como dijimos, muchas veces deriva, o casi siempre deriva, del estatuto, del reglamento constitutivo del sistema de la propiedad horizontal, implica, ante el aporte que hacen todos y cada uno de los propietarios e incluso de los adquirentes posteriores que van ingresando al consorcio y que también estarían obligados por la norma interna a solventar ese fondo, es propiedad del consorcio. Si hay una traslación, una transmisión de ese fondo al consorcio, o si sigue en cabeza de todos y cada uno de los propietarios, con la decisión determinada también por el reglamento de propiedad horizontal, y hasta también por una cuestión de practicidad en el manejo de la cuestión consorcial, decía, o si siendo propio delegan en la figura del representante legal y del mandatario del consorcio, que es más ni menos que el órgano administrador, el llamado administrador de consorcios, como comúnmente lo conocemos, decíamos que delega en él el ejercicio de su administración precisamente, eventualmente su disposición, si tiene la anuencia, cuenta con la anuencia del Consejo de Propietarios, ante gastos mayores de lo normales o gastos imprevistos. Esta es una tesis, yo comparto esa idea, otros plantean que una vez que se incorpora al fondo operativo el pago realizado por todos y cada uno de los integrantes del consorcio de propietarios, sale de la esfera patrimonial del propietario para ingresar en la esfera patrimonial del consorcio. Por eso se dice que entre las pocas cosas que cuenta, de acuerdo a los que están en ese costado de la biblioteca, decíamos que entre las pocas cosas que se cuentan como patrimonio del consorcio, además de los créditos por expensas comunes, eventualmente los intereses de esos créditos, eventualmente las rentas que se obtengan por partes comunes que se encuentran locadas, espacios también pertenecientes o unidades pertenecientes al consorcio que se encuentran locadas. También se encontraría dentro del marco del patrimonio del consorcio este fondo especial, este fondo de afectación, es como dijimos, el llamado fondo de reserva.
Indudablemente, de una forma u otra, acá hay una cuenta de afectación. Sea como fuere, esa cuenta de afectación, sin lugar a dudas, va a estar mantenida, sostenida y, mejor dicho, administrada, o más todavía dicho, administrada por el órgano administrador del consorcio. La diferencia con respecto a lo que hablábamos recién es que si el aporte sigue perteneciendo a los propietarios, cuando el propietario deja de ser propietario, tiene dos caminos. Transfiere ese aporte al nuevo adquirente, quien a su vez lo deja en depósito a los fines de constituir y cumplir con su obligación estatutaria de constituir el fondo, ese fondo especial, ese fondo de afectación, esa cuenta de afectación, o por el lado de, si es mío, digo como titular de dominio, podría retirarlo, llevármelo, y ahí habría la discusión de si debería incluir accesorios por el tiempo transcurrido desde la incorporación a esa cuenta de afectación. Está claro que en la habitualidad de la práctica consorcial, el que transfiere o a veces se olvida de esto o en todo caso deja sentado la existencia de su participación en el fondo, en el fondo de afectación y negociará con el comprador cuál sería el descuento porque está dejando dinero que le pertenece para que el comprador lo incorpore directamente o lo mantenga en esa cuenta de afectación. Con respecto a esto, acá también juegan, porque hay un juego armónico, y esto también es muy interesante del Código Civil y Comercial de la Nación, los conceptos de consejo de propietarios y derechos y obligaciones del administrador. ¿Por qué? Porque, como decíamos, este juego armonioso que se da en el articulado del código va a encontrar la contraprestación o la contracara, si se quiere, de lo que decíamos anteriormente. El consejo, entre sus atribuciones, que está establecida en 4 incisos, que tampoco son taxativas, son enumerativas y puede haber más en el reglamento, pero entre las 4 principales que enumera el 2064 del Código Civil y Comercial, establece en una de ellas, en el inciso C, la autorización para que el administrador pueda disponer del fondo de reserva ante gastos imprevistos y mayores que los ordinarios. Es decir, aquello que le dice al administrador, por un lado, se lo contrapone, se lo refleja a un modo de espejo, digamos, al consorcio de propietarios para que no quede duda de la existencia de esta obligación que tiene una condición a los efectos de poder ser cumplida. Y precisamente entre los derechos y obligaciones del 2067 que tienen que ver con los derechos y obligaciones del administrador, que están impuestos por la ley, el reglamento y la asamblea de propietarios, en el inciso D especialmente se dice que deba practicar la cuenta de expensas y recaudar los fondos necesarios para satisfacerla. Es una de las principales obligaciones, si no la primera, del administrador de consorcios, para disponer, agrega el articulado, total o parcialmente del fondo de reserva ante gastos imprevistos y mayores a los ordinarios, sigue manteniendo la condición necesaria, el administrador debe requerir la autorización previa del Consejo de Propietarios. No cabe duda que este trabajo en espejo del legislador permite no dejar demasiados huecos o endijas en cuanto a quién le corresponde la facultad y de qué manera debe ejercerse esa facultad y con qué contralor. Ahora vamos a la obligación del pago de expensas. El artículo 2050 agrega novedosamente que además del propietario y sin implicar liberación de éste, están obligados al pago de los gastos y contribuciones de la propiedad horizontal, que englobamos todos en el concepto de expensas, a los que sean también poseedores por cualquier título. ¿Qué significa esto? Bueno, el caso típico del usufructuario, el habitador, el usador, o el usuario, mejor dicho, no así el locatario, que es un simple tenedor, estaría en condiciones de ser legitimado pasivo en una ejecución de expensas porque, por supuesto, supletoria, subsidiariamente, es el responsable
por el pago de expensas a los efectos de cumplir con la demanda que le establece, o con la manda que le establece el reglamento de propiedad horizontal. Ahora, es importante ver la primera línea, el primer renglón del artículo 2050, cuando habla de que además del propietario, quien no se ve excluido, excusado, exonerado, eximido del pago, por ser precisamente el titular del dominio y integrante conjuntamente con el resto de esa figura jurídica creada por el nuevo código como persona jurídica con personalidad jurídica propia, llamada consorcio de propietarios, que no se va a ver exonerado de eso, no va a poder plantear la liberación de esa obligación, pero sí va a estar extendida esta obligación quizás a los poseedores por cualquier título. Amplía la legitimación pasiva, el consorcio, por lo tanto, puede demandar al propietario y también a los poseedores por cualquier título, en forma indistinta, y si se acumula la pretensión ejecutiva, sería una suerte de liticonsorcio facultativo. ¿Qué quiere decir esto? No se aplica, puede aplicarse subsidiariamente en el caso de los poseedores, pero también nada dista, porque la ley no distingue, y donde no haya distinción no debemos distinguir nosotros, está claro que pueden ser demandados conjuntamente el propietario y el poseedor. Habrá que conocer que existe el poseedor, quién es el poseedor, y atacar también al poseedor como presunto deudor de expensas. Y por lo tanto, en el caso de ejercer la acción ejecutiva, el consorcio, lo que se va a constituir por el lado de los demandados es un llamado liticonsorcio facultativo, porque no es necesario que exista, no es obligatorio, pero si así lo plantea el consorcio en entablar la demanda, y lo hace con todos, con el propietario y con el poseedor, la acción iría en ese sentido. La obligación es indivisible, así que no se puede responder de manera parcializada. La legitimación activa está clara que siempre es del único acreedor, que es el consorcio de propietarios sobre el que se asienta el edificio, y ahí la legitimación pasiva corresponde al titular registral, que es primordialmente nunca exonerable, nunca con la posibilidad de liberación, eventualmente también a los herederos declarados, aun cuando no se hubiese inscrito la declaratoria o la partición, y estos herederos además, por lo general, tengan la posesión del bien, y también a cualquier poseedor por cualquier título, que es el caso típico del usufructuario, como decíamos anteriormente. Proceso ejecutivo, no tenemos demasiadas diferencias, aquí sigue aplicándose el artículo 524 del Código de Rito en Nación, en provincia de Buenos Aires lo mismo, en otras jurisdicciones también se aplica todo aquello que tenga que ver con los procesos ejecutivos y especialmente con la constitución de los títulos ejecutivos. Ahora, la diferencia va a estar dada, dado que todavía no ha habido una reforma que conlleve una suerte de equiparación o simetría con los nuevos postulados del Código Civil y Comercial del Código Procesal, del Código de Rito. Atento a lo cual, no habiendo esto, el 524 va a hablar siempre de un título ejecutivo, en donde se establezca el crédito por expensas comunes en los edificios sujetos al régimen de la propiedad horizontal. Pero, ¿qué determina precisamente para la constitución del título ejecutivo hábil y que se transforme en un certificado de deuda, que es en verdad el título habilitante para iniciar la ejecución en ese proceso especial ejecutivo en el marco del 524 que refiere a la propiedad horizontal? Evidentemente, un escrito de promoción de ejecución que deberá acompañarse con certificados de deuda, como lo eran antes de la reforma del Código Civil y Comercial, que reúnan requisitos establecidos por los reglamentos de copropiedad. Si el reglamento no establecía nada, cuando hablamos de reglamento de copropiedad, siempre nos vamos a referir a los anteriores reglamentos, que por supuesto por el efecto del orden público, de la estructura legal y del número clausus de
los derechos reales, hoy son llamados reglamentos de propiedad horizontal, y por supuesto estos anteriores deben adecuarse en lo que la orden pública respecta a lo que establece la nueva normativa. ¿Qué significa esto entonces? Que si no hubiera previsto, si esto no se hubiera previsto, se tendría que agregar directamente la constancia de la deuda líquida y exigible y del plazo concedido a los propietarios para abonarla. Siempre esto es pedido por el administrador o por quien haga sus veces, porque a veces no lo hace el administrador, lo puede hacer hasta un gestor de negocios que lleve adelante por ausencia, incapacidad, inclusive ausencia temporal del administrador, llevar adelante la administración del consorcio. Ahora bien, la característica principal va a estar dada, que este requisito establecido en el Código Procesal, en el Código de Procedimiento Civil y Comercial, va a tener que conjugarse con el establecido, como otras normas procesales que también contiene el Código Unificado, con aquello de que ese certificado de deuda va a tener que estar expedido con la aprobación del Consejo de Propietarios y Loan. Si no, corre la posibilidad, la suerte, de ser considerado título inhábil. Con respecto a intervención de terceros, y voy ya muchísimo más rápido, cuando hay transmisión a un tercero por boleto de compraventa, podría plantearse esta situación. Los jueces la adoptan de una manera muy restrictiva. Tendría que haber una conformidad del ejecutante, en este caso del consorcio. Siempre la excepción está dada en que el juez entienda que, por la razón que corresponda, adquirente con boleto de compraventa, posesión, actos posesorios claros y definidos, títulos suficientes, implica la excepción de considerarlo en la necesidad del artículo 94 del Código Procesal, es decir, de la intervención obligada. Prescripción se cambia, y es muy importante para los administradores de consorcio y también para todos nosotros abogados y consorcistas en general, que pasamos a un régimen de 2 años de prescripción, conforme el artículo 2562, inciso C, excepto, por supuesto, que se trate del reintegro de un capital en cuotas. Lo cierto es que ahora hay que tener en cuenta ese término de prescripción porque se achica considerablemente a los 5 años previos que teníamos con la ley 13.512. Jorge, te interrumpo. Sí. Te propongo a vos y a todos los participantes si podemos dividir la clase en 2. Si te parece, hacemos preguntas hasta lo que vimos hasta ahora y en otro momento continuamos con el resto de la parte porque es un tema que da para mucha conversación y se está haciendo un poco largo. Perfecto, Federico. Te pido disculpas a vos y a todos los concurrentes en la extensión, pero a veces es difícil condensar tanta información y creo que intentamos brindarla de la manera más clara posible, eso lo determinará el auditorio, en poco tiempo. Así que no me parece mal la idea. Si no te parece mal a vos, a ver, me gustaría terminar con esta cuestión de los privilegios. Bueno, dale. Es una placa y media, y creo que tiene mucha relación con lo que recién hablábamos en cuanto a la ejecución. Dale. Y terminamos eso y vamos a las preguntas. El tema de los privilegios, que había sido abordado de una manera muy confusa en el artículo 17 de la Ley de Propiedad Horizontal, hoy se ve claramente establecida en su orden, en cuanto a los privilegios por el crédito de expensas, en el articulado del Código Unificado. Así, en el artículo 2585 vamos a encontrar los llamados privilegios de gasto de justicia, que incluyen los generados por la venta de la cosa. A posteriori, en el segundo orden de privilegios, vamos a considerar o a ver los privilegios establecidos para el acreedor hipotecario, artículo 2205 y siguientes del Código Civil, que cederían ante expensas devengadas en época anterior a la constitución del gravamen real. Esto por conducto del artículo 2586, inciso C, del Código Único. Tercero en el orden, privilegio del consorcio por crédito de expensas comunes. Surge del 2582, inciso A del Código. Precisamente este privilegio vamos a encontrar que en lo que respecta a capital es un privilegio especial. Después vendrán los créditos
por remuneraciones debidas al trabajador por 6 meses y los provenientes de indemnizaciones. También tiene que ver con los consorcios en algún punto, porque hay trabajadores, por lo menos en los consorcios que los hay, y los privilegios por créditos fiscales, municipales, etc. Me gustaría ya, para ir terminando, pasar a esta próxima placa donde decimos que en el artículo 2582, inciso A, los gastos que se encuentran formulados o hechos para la construcción, mejora, conservación de una cosa sobre esta, en la que se incluye el crédito por expensas comunes en la propiedad horizontal, constituyen un privilegio especial en relación al capital. Eso no queda duda. El orden de los privilegios que fue prístinamente establecido en la nueva codificación no merece demasiada discusión, demasiado debate. Ahora, por el artículo 1583, al no estar incluido en las excepciones previstas, este privilegio no se extiende a los intereses. ¿Queda claro? Por expensas, por crédito de expensas comunes, gastos de justicia e inclusive todo lo que tenga que ver con gastos y contribuciones que establezca no solamente el sistema de la propiedad horizontal, sino hasta otros sistemas, como pueden ser los concursales, los microsistemas concursales. Allí se va a aplicar el privilegio especial con respecto a capital. En el caso de excepciones previstas en el artículo 2583, vemos que no se va a aplicar el privilegio especial, es decir, va a haber un privilegio general con respecto a los intereses. Para cerrar esto, como dije anteriormente, lo refriendo, esto aclaró en mucho, véanlo ustedes si pueden el debate, o los debates tan prolíficos sobre el artículo 17 de la 13.512, donde no se entendía demasiado esta cuestión y llevaba a un mar de distintas posiciones doctrinarias en lo autoral, inclusive en lo judicial. Bueno, estamos avanzando más de la mitad de la presentación. Lamento que me haya extendido tanto, pero quedo abierto a las preguntas. Gracias, Jorge. Perdón que te tuve que interrumpir así, pero bueno, como decías, el tema da para largo. Preferí dividirlo en dos, así que vamos a las preguntas con esta parte. ¿Cómo no? Ahí te paso las que estuvieron haciendo en el chat. ¿Las llegás a leer? A ver, perdóname. 29 en chat. Abajo de todo escribí yo recién las preguntas que hicieron. Abajo de todo. Si no te la leo yo, ¿eh? No, pero yo estoy llegando a las... A ver. Porque veo... Discúlpame, Federico. Les dejo el... Estoy leyendo mucho, pero no, las tuyas están abajo de todo. Ahora, no. Continúa el taller. ¿Dónde estamos? Estoy en el chat. Sandra Di Nicola. ¿Perdón? Ahí te las vuelvo a poner. Un nuevo mensaje. Ahí va. Perdón, Perdón por mi... No te preocupes. Ahí las volví a poner. ¿La ves? Son 4 que están con el nombre de Kim. Sí, las llaves. Estas 4 que comienzan con José. No. Con Sandra. Sandra. Ahí están. Perdón. Sí, tenés razón. Sandra Di Mécola, o Di Mécola. Bien. La leo y la contesto. Dale, por favor. ¿Cuándo se refiere a que el certificado debe estar firmado por el Consejo de Propietarios? ¿Cómo se determina de que se ha cumplido ese recaudo si no se complementa el título con el acta donde se designa al Consejo? No hay... Bueno, a ver. Voy a cortar acá, aunque entiendo que va a seguir y lo vamos a contestar también. Indudablemente, la firma del certificado de deuda que da lugar a la posibilidad de la ejecución como título ejecutivo, precisamente, como título hábil del certificado de deuda, existiendo Consejo de Propietarios, tiene que venir con un refrendo al pie, con una aprobación de los miembros del Consejo, pero obviamente el administrador
va a tener que tener en cuenta quiénes son los designados por la última asamblea y con mandato vigente como miembros del Consejo de Propietarios, porque si no, estarían fuera de mandato. Y esto podría ser objeto, por supuesto, de una excepción planteada por inhabilidad de título por la otra parte, por el ejecutado. Es decir, que ahí lo primero que tendría que ver el administrador, más allá de que seguramente los conoce por su trato más o menos frecuente, debe haber indefectiblemente el conocimiento del administrador y además en el caso procesal o en el tema procesal, el acompañamiento del acta donde han sido designados esos miembros, los últimos designados, esos miembros como miembros precisamente como titulares del Consejo de Propietarios. Así que ahí ya habría una forma de evitar posibles conflictos, objeciones o defensas por parte del ejecutado. No hay riesgo de que sea inhábil el título, continúa la segunda parte de la pregunta, si no está firmado por todos o si no se acompaña el acta de designación para constatar que estén las firmas de todos. Hay que acompañar el acta de designación, lo decíamos. Si no están las firmas de todos, va a llamar la atención, claramente, porque la discusión todavía no zanjada, pero que me parece que va en un sentido bastante claro, es que el órgano actúa como órgano. Sus miembros no son independientes. Es decir, que la emisión de una decisión por parte del órgano Consejo de Propietarios es colegiada. Atención, no es individual de todos y cada uno de los miembros. Con lo cual, seguramente no estando firmada por uno de los miembros, va a ser objetada este refrendo o esta aprobación. Más allá de que, por supuesto, si no está firmada, bueno, si es por razones de no encontrarse al propietario, al miembro del consejo, se deberá tener en cuenta que hay que, por todos los medios, buscarlo, que es una obligación del propietario, miembro del consejo, acercarse y estudiar la situación de la cuenta de la unidad funcional que va a ser ejecutada para los fines de refrendar el título abierto por el título confeccionado por el administrador. Más allá de eso, si lo que hace es no firmar, o lo que no hace es no firmar, porque considera que los números no coinciden de acuerdo a la inspección que ha hecho sobre una de las funciones principales del Consejo, que es el análisis contable financiero del consorcio, y por ende la cuenta de la unidad de cuenta de ese departamento, de esa unidad funcional, ese título no va a ser válido. Y presentado aún así, corre, en mi opinión, y casi le diría con suerte sellada, la posibilidad que se aplique la excepción de inhabilidad de título. Y después esto termina con, en todo caso, es necesaria la firma de todos si es un órgano que se rige por mayorías. Vuelvo a decir, en mi opinión, no hay nada que determine que este órgano se rija por mayorías. Es un órgano que actúa de manera colegiada, a no ser que, buscándole la vuelta a algo que tenga que ver con la autonomía de la voluntad en el marco de un derecho real que es muy difícil introducirla, y que reglamentariamente los consorcios determinen cómo funciona internamente el consejo, me parece que si esto no está salvado, y aún estando salvado esto, no va a tener demasiado andamiaje. He visto reglamentaciones anteriores de consejos, donde hasta se nombran o se instituyen dentro del consejo categorías, primus inter pares, presidente, etc., pero que en verdad no le dan demasiada más preponderancia. No hay voto especial ni calificado, es simplemente orgánico. Yo dudaría de que ese instrumento podría ser acompañado y con eso convalidar un certificado aprobado por una mayoría que no sea, por supuesto, una mayoría que no sea la unanimidad de los miembros del Consejo. Bueno, sigo rápido. José Alzabé, agradecemos la pregunta. A los efectos de la emisión del certificado de deuda y el inicio de las acciones judiciales, el administrador tiene mandato vencido
mantiene su legitimación como en las sociedades comerciales para no dejar acéfala la persona jurídica. La jurisprudencia, casi le diría de manera unívoca o pacífica, va en ese sentido. No se discute en el procedimiento o en el proceso ejecutivo las características del mandato, mejor dicho, la contemporaneidad del mandato. Muchas veces se plantean esas cuestiones de está fuera del mandato, no fue renovado su mandato, cesó su mandato, salvo, entiendo yo, una cuestión claramente flagrante, donde en verdad quien está ejerciendo la acción llevada adelante, la de la ejecución, se pueda demostrar claramente que no es el administrador, que está asumiendo posiciones de ejecución distintas a las que corresponderían al administrador, y habiendo otro administrador correctamente designado, bueno, quizás es muy difícil encontrar antecedentes sobre esto. Estas cuestiones no se discuten en ese marco de la ejecución del proceso ejecutivo. Por supuesto, después vendrán las acciones internas en el marco de las nulidades posteriores, las acciones de reembolso, de repetición, eso es otra cuestión. Pero si no está controvertido en demasía, y aún si mantiene el mandato vigente, desde ya que sí, y si no lo tiene vigente, pero no ha sido objetado, también esto no va a significar una posibilidad de la presentación de una excepción para inhabilitar la vía ejecutiva. Germán, ¿el locatario también puede ser legitimado pasivo? No. Poseedores. Por ahí se me fue, no lo dije, pero en el fragor pasó de largo. La norma habla de titular dominial y poseedores por cualquier título. Está claro que el locatario no es un poseedor, pero, y esto ya es más de laboratorio, creo que por ahí algún caso donde en verdad, como no es oponible, y quiero hacerlo muy cortito y a ver si lo puedo hacer explicativo, como no es oponible, prima facie, el contrato de locación al consorcio, contrato de locación entre un propietario o un locador y un inquilino locatario, es decir, entre un locador o propietario y entre un inquilino locatario, esto no es oponible al consorcio, el consorcio no le interesa demasiado, más allá de cuestiones de seguridad y demás, que el locatario ocupe esa vivienda, pero lo hace siempre en calidad de locatario, y sabemos que el locatario no ejerce la posesión, porque la posesión, por una ficción legal, la sigue ejerciendo el locador, a pesar de que no estar en la cosa, sobre la cosa, dentro de la cosa, con señorío directo sobre la cosa. La ley genera esa ficción de que para evitar el conflicto y la desposesión, el poseedor sigue siendo el locador que no está dentro. Bueno, discutiremos eso en otro momento, pero esto es así. El locatario no estaría legitimado. Ahora, ¿qué pasa? El locador y el locatario convienen, como en la generalidad de los casos. El locatario es el encargado del pago y el responsable del pago de las expensas. Todas, quizás, todas. En un contrato de locación de vivienda con destino ocupacional de la ley 27.551, ahí habría un problemita. Pero pongamos que es un destino comercial dentro del régimen de la propiedad horizontal. Y el locatario se hace cargo de todo, paga todo. Y esto se lo transmiten al consorcio a través de la figura del representante legal y le dicen: queremos presentarle a usted para su conocimiento y oponibilidad las cláusulas de este convenio, de este contrato de locación, en donde además se establece la obligación o el compromiso obligacional del locatario de pagar las expensas. ¿Hasta dónde no podría ser sujeto legitimado pasivo, sujeto pasivo de la acción en ese caso? Es muy de laboratorio, creo que por ahí hay alguna, en temas comerciales, por supuesto, locaciones comerciales, hay algún antecedente que me contaron, no lo pude recabar concretamente, pero no lo descarto, con lo cual habría que analizarlo con mayor profundidad y además
intentarlo judicialmente si se plantea esta cuestión, ¿no es cierto? Jorge, De Irina Mendoza, la impermeabilización de medianeras es común ordinario. Sí, por supuesto, porque a no ser que la impermeabilización implique la rotura del solado o de la pared medianera del muro por alguien en particular que podamos determinar, está claro que sí, porque es el paso del tiempo, algún mal trabajo que se podría haber realizado anteriormente, y eso es común y ordinario, al igual que la impermeabilización, en mi opinión, de las azoteas y terrazas. Y después tenemos, Jorge, Sandra, perdón, sí. ¿te parece si cerramos? Y Bueno, yo dejaría, hay varias, porque si bajas en el chat hay varias preguntas, ya no nos da tiempo, así que dejaría el resto de las preguntas para el próximo Zoom. Perdón que te interrumpa así, pero es como que por favor. entiendo el contenido que tenés que dar y todo tan detallado y están todos re contentos como lo das y agradeciendo, pero no hay Ojalá, tiempo. es la intención. Y nada, los participantes, ya les escribí en el chat a todos que van a recibir un mail con el próximo Zoom, que bueno, con Jorge lo vamos a coordinar para hacerlo en breve. Así que Sí, bueno, cómo no. les agradezco a toda la participación, a vos Jorge por No, agradecido a vos, tu experiencia. Federico, y agradecido a la editorial, por supuesto. Ahí te están La poniendo. doctora Irene Rosa. Muchas gracias. Los esperamos la próxima, como dicen todos ahí. Muy bien, muchas gracias. Saludos para todas y Y todos. por participar. Buenas noches.